Bien, hermanos, hoy veremos el tratamiento que se le da en la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 al tema de los juramentos y los votos lícitos. Probablemente cuando en nuestros días se habla de juramentos, de votos lícitos, a nosotros nos resulta quizás un poco extraño, pero lo cierto es que hay todo un tratamiento de este tema en las Escrituras. Y los autores de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 recogieron en el capítulo 23 de la Confesión este particular. ¿Alguien se anima a definir con sus palabras qué es un juramento y qué es un voto lícito? ¿Pudiera alguien quizás decir lo que entiende por un juramento y por un voto lícito? Quizás los tome de sorpresa porque a lo mejor ni habían pensado en eso, pero bien, no se preocupen. Yo espero que al concluir la clase todos tengamos claro qué cosa es un juramento y un voto lícito. Por ejemplo, Samuel Waldron dice en su comentario a la confesión: los votos son promesas solemnes hechas al Señor. Los juramentos son promesas solemnes hechas ante el Señor, pero para con los hombres. El propósito del juramento es la confirmación. Tú haces una promesa, juras ante Dios una promesa que va a tener repercusiones hacia otra persona, y la confirmación de eso que tú estás prometiendo es el juramento ante Dios. Mientras que el propósito del voto es el compromiso. Tú entras en un compromiso personal con Dios mediante los votos. Pero antes de entrar a analizar específicamente el tema, cómo lo recogen los autores de la confesión, hay algunas preguntas que debemos hacernos respecto a este particular. ¿Es realmente bíblico este asunto? Juramentos lícitos, votos lícitos, ¿es realmente bíblico? Hay evidencia escritural de que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, bajo determinadas circunstancias, se hacen o se hacían juramentos y votos. ¿Qué pasa con la objeción que al parecer tenemos en Mateo 5, 33 al 37, donde el Señor manda a que no juremos, sino a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no? ¿Qué pasa con esa objeción? ¿Podemos hoy hacer juramentos y votos lícitos? Son preguntas que cuando nos enfrentamos a un tema como esto debemos hacernos. Y la respuesta a estas preguntas viene siendo como la introducción de esta clase, antes de entrar a ver exactamente cómo los autores de la confesión regularon este tema. Lo primero que debemos destacar es que la Biblia regula ampliamente lo tocante a los juramentos y votos. El tema es bíblico, hermanos. Está ahí, en la Biblia. Siguiendo en esto a Hendrickson, en su comentario al Evangelio según Mateo, podemos poner algunos ejemplos. Fue con un juramento que Abraham confirmó sus promesas al rey de Sodoma y Abimelech. Génesis 14, 22 al 24 dice: y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manri, los cuales tomarán su parte. Pueden ver ahí el juramento, ¿verdad? Dice Abraham: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo. Él está haciendo un juramento delante de Dios, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo tuyo. Le está diciendo Abraham a Abimelech.
yo juro delante de Dios que nada de lo que es tuyo yo lo voy a tomar. Es una promesa hecha a un tercero y se pone a Dios como testigo, con las repercusiones que eso tiene, hermano, después las vamos a ver. Génesis 21, 23 dice: ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Abraham está asumiendo un compromiso, está haciendo una promesa delante de Dios de que no faltará a su compromiso de no hacer o de hacer con esta persona lo mismo, de la misma forma en que esta persona se había comportado, con toda bondad. También tenemos, por ejemplo, Josué y los príncipes de la congregación juran a los gabaonitas no destruirlos. Eso está en Josué 9:15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Es interesante que en este pasaje los gabaonitas se hacen pasar por un pueblo lejano y usan determinados subterfugios para hacer parecer que venían de muy lejos, con ropas gastadas y alimentos ya echados a perder. Y eso mueve a Josué y a los príncipes de la congregación a jurar delante de Dios que no les harían daños a ellos. Y fíjense la importancia que tiene eso, que al final, aunque ellos fueron engañados, terminaron cumpliendo con su compromiso, con la promesa que habían hecho delante de Dios. ¿Sí? Muchos años después, cuando Saúl cumplió la promesa que hizo mal a los gabaonitas, Dios juzgó a Israel. Y cuando le preguntaron qué pasó, dice: mira, ustedes están incumpliendo un juramento que hizo Josué. Entonces, no es que simplemente ellos juraron, sino que Dios lo toma como algo real que él va a hacer cumplir. ¿Cómo no? Y algo serio va a tener repercusiones incluso hacia el futuro, como explicaba el pastor Joel. En el contexto de las reformas religiosas de Asa, el pueblo jura y hace votos a Jehová. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, los versos 12 al 14 dice: entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Y de hecho, déjenme decirle que esto lo hacen también en el contexto de la adoración a Dios. Después vamos a hablar un poco también acerca de este particular. Otro ejemplo está en cómo Dios mismo jura, es decir, Dios jura por sí mismo para confirmación de la promesa hecha a Abraham. ¿Y por qué tiene que jurar por sí mismo? Bueno, el texto de Hebreo lo explica. Porque los hombres normalmente juran por uno mayor, es decir, van a jurar por Dios. Dios no puede jurar por nadie mayor porque no hay nadie mayor que él, tiene que jurar por sí mismo. Y de hecho, déjenme decir, hermano, que realmente Dios no tiene ninguna necesidad de jurar. Sí, Dios es inmutable, en Él no hay sombra de variación, Él es totalmente verídico y digno de confianza. Los que tenemos problemas somos nosotros los hombres. Y por eso es que Él hace este juramento. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Pablo, por ejemplo, jura para confirmar cómo él se acuerda y menciona a los cristianos de Roma en sus oraciones. Dicho sea de paso, a muchos ni siquiera conocía.
Y Pablo dice en Romanos 1:9, porque testigo me es Dios. Ven el punto. Él va a jurar, trae a Dios o pone a Dios como testigo acerca de la promesa que él va a hacer. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y nosotros pudiéramos pensar, pero bueno, en un tema así también es necesario jurar. Bueno, déjenme decirle que es un tema bastante serio. Hermanos, cuando nosotros le decimos a alguien, algún hermano de la congregación, voy a orar por esta razón a favor tuyo, cumplamos con eso. Porque ciertamente es algo serio. Tiene mucha importancia el clamar a Dios en favor de otros. Y aquí vemos el ejemplo de Pablo, cómo Pablo usa el juramento para esto. Pablo también jura que por su conmiseración y no por negligencia o enemistad había demorado su visita a Corinto. Recuerden la primera carta de Pablo a Corinto. Hay un tema serio que Pablo los reprende duramente. Y en su segunda carta, él está explicando que realmente él había demorado su viaje a la ciudad de Corinto, no porque hubiese ninguna enemistad con ellos, sino por misericordia. Pablo realmente estaba dando tiempo para que ellos resolvieran el asunto que él les cuestionó en la primera de sus cartas. Y dice así: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente también se puede, tiene como sinónimo la palabra misericordia, conmiseración, con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Pablo está jurando delante de Dios, trae a Dios como testigo, diciendo, no es que haya enemistad, no es que hay ningún otro problema, simplemente por conmiseración yo todavía no he ido a ustedes. El Señor declara bajo juramento ser el Hijo de Dios, el Cristo. Eso lo vemos en Mateo 26, 63 y 64. A Cristo lo ponen bajo juramento en su falso juicio. Dice así: mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente. Aquí no es Cristo quien directamente está haciendo un juramento, pero está siendo puesto bajo juramento. Que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, hasta ese momento Jesús había callado y no había respondido nada. De hecho, el sumo sacerdote le dice, ¿qué es esto que están diciendo acerca de ti? Y él nada decía. Una vez que está siendo puesto bajo juramento, Cristo entonces dice, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Muy bien. Todo esto que hemos visto hasta aquí nos muestra con claridad la licitud de los juramentos y los votos en el pueblo de Dios. Es decir, no podemos negar que el tema es bíblico. Lo hemos visto tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿cómo debemos interpretar nosotros realmente Mateo 5, 33 al 37? ¿Por qué esa aparente contradicción está ahí? Ahora, lo que nosotros debemos tener claro es algo fundamental. Y es que la Biblia no se contradice a sí misma. La Biblia más bien se complementa. Y vamos a explicar esto ahora. Porque realmente Mateo 5, 33 al 37 parecería que hay una objeción a hacer juramentos y votos. Dice así: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juraréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello.
pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. No podemos pasar por alto algo, hermanos. Esta declaración está en el contexto del Sermón del Monte. Y no podemos olvidarnos que el énfasis de todo este discurso del Señor es corregir los errores de interpretación de los fariseos y de los escribas y de sus prácticas erradas. El Señor ya había declarado que no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ahora, específicamente en el tema de los juramentos, con esta declaración el Señor está anulando el hecho o la posibilidad de hacer juramentos y votos lícitos. No, está en la ley y ya Él ha declarado que Él no ha venido a abrogar la ley. Él viene a darle el verdadero sentido a la ley, la verdadera interpretación a la ley y cómo poner en práctica correctamente eso. Porque precisamente los fariseos y los escribas habían malinterpretado la ley y estaban aplicándola erróneamente. En el caso de los juramentos y votos, como señala Hendriksen, los tradicionalistas habían traspasado el énfasis propio de los mandamientos. Miren esto, por ejemplo, Levítico 19:12. Dice, no juraréis falsamente por mi nombre. No juraréis falsamente. El énfasis, ¿dónde está? En la veracidad o ausencia de falsedad. No juraréis falsamente en mi nombre. Ellos habían traspasado en su análisis, en su interpretación equivocada, el énfasis de esto, de la veracidad, de la ausencia de falsedad, hacia por cuál nombre se hacía el juramento. Y al final lo que estaban era buscando o utilizando un subterfugio para quebrantar el mandamiento real de Dios. Como cuando Jesús le dice a los fariseos referente al Corbán, ustedes están quebrantando el mandamiento porque por las tradiciones de los hombres están diciendo, mira, todo lo que yo tengo que pudiera servir para honrar a mis padres, yo lo tengo consagrado a Dios. Y ese subterfugio les servía a ellos para librarse del compromiso de honrar al padre y a la madre. Bueno, algo similar sucede aquí. Ellos trasladan o traspasan el énfasis de la veracidad o la ausencia de falsedad que debe haber en los juramentos y los votos hacia por cuál nombre se hacía el juramento. Y en este sentido, para los escribas y fariseos, un voto jurado al Señor debía ser guardado. Miren el subterfugio aquí. Cuando tú jurabas por el Señor, no, ese voto sí tenías que guardarlo, ese juramento tenías obligatoriamente que cumplirlo, porque era en el nombre del Señor. Eso es importante, pero también es importante la otra parte, la parte de la veracidad o la falta o ausencia de falsedad. Por el contrario, un juramento en conexión con el cual no se mencionaba expresamente el nombre del Señor, se consideraba de menor importancia. Podía incluso dejar de cumplirse. Por tal razón, en la conversación cotidiana se hizo común los juramentos por el cielo, por Jerusalén. Entonces, cuando venimos nuevamente aquí a Mateo 5, 33 y 37, realmente ¿qué es lo que está corrigiendo el Señor? Es precisamente ese uso indiscriminado y falso de los juramentos. No es la esencia o el espíritu real de los mandamientos de Dios referidos a los juramentos. Eso no está siendo tocado por el Señor. Era lo que se está refiriendo es a la práctica equivocada y al entendimiento equivocado que tenían de los juramentos. Por eso es que dicen de esta manera, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza jurarás. Si vas a hacer un juramento, hazlo en el nombre de Dios para que tú te veas en la necesidad de cumplirlo.
Pero no uses en tu hablar cotidiano esto como algo que va a sazonar tu conversación o para buscar la credibilidad de las personas. Realmente eso no es necesario. En la conversación cotidiana se hizo común los juramentos por el cielo, por Jerusalén. Jesús se opuso a esta hipocresía porque sabía que la verdadera solución está en el corazón, donde debe reinar en forma suprema la verdad. Se trata de ser verídicos en todo lo que digamos, sin necesidad de acudir constantemente a juramentos vanos con la intención de que nos crean. ¿Sí, René? Él tiene en su corazón el deseo de amar y cumplir la ley moral. Amén. La ley moral dice, no mentirás. Por lo tanto, no veo la necesidad. O sea, hay cosas, hay pactos que hacemos que implican un juramento como matrimonio. Hay cosas muy oficiales donde nosotros hacemos un juramento delante de Dios y debemos cumplirlo. Pero como tú dices, que en la rutina y en la cotidiana vida que nosotros llevamos, si usted es nacido de nuevo, su palabra es ser veraz. Amén, amén, amén. Cuando usted dice, voy a hacer esto mañana, si Dios me diga, si tiene la posibilidad, hágalo, porque si no, usted está mintiendo. Exacto. Está mintiendo contra Dios. Yo creo que ese es el sentido. Ese es el punto. Por eso es que el Señor interpreta adecuadamente la ley. Lo más importante es ser verídico. Que tú no tengas necesidad en tu hablar cotidiano de estar constantemente jurando, porque de hecho eso es tomar el nombre de Dios en vano, hermano. Se supone que debe haber un carácter en ti que te lleve a ser verídico en todo lo que tú dices, al punto de que las personas sepan y no tengan dudas de que cuando tú estás sosteniendo algo y haciendo una declaración, eso es real. Y desgraciadamente este problema que tenían los fariseos de estar jurando por otras cosas que no fuera Dios con la intención de incumplirla, porque esa era la intención real, estaban como sazonando la conversación. No, yo soy muy espiritual porque yo juro por el cielo y por Jerusalén y realmente lo que había en su corazón era, yo no voy a cumplir con eso. Bueno, lo que tiene que haber en nuestro corazón es todo lo contrario. Yo no tengo necesidad de estar jurando constantemente, aunque hay un momento para los juramentos y los votos, porque lo que tiene que haber en mí es un carácter que cuando yo diga algo, las personas no duden de eso. Pastor, ¿usted quería decir algo? Yo creo que el énfasis de este texto es que en el nuevo nacimiento los cristianos vivimos en veracidad, vivimos en la verdad. Amén. Los juramentos son cosas excepcionales en nuestra vida y yo creo que René ha dado el mejor ejemplo y es el pacto de compañerismo en el matrimonio. Un pacto es un juramento, una promesa jurada. Amén. Por lo tanto, toda persona que se casa hace un juramento, el juramento de vivir en compañerismo delante de Dios. Y de verdad, hermano, de verdad, nosotros tenemos que entender el peso que tiene un pacto matrimonial. Un pacto matrimonial, porque es un juramento delante de Dios de vivir para siempre con una persona. Y eso es algo excepcional, los cristianos vivimos en veracidad. Amén. Cuando nos hacemos miembros de Iglesia Bautista Reformada de Miami, nosotros de cierta forma estamos también contrayendo un compromiso. No sé si recuerdan cómo el pastor Joel les da a firmar un compromiso. Y eso se hace delante de Dios y tiene repercusiones desde el punto de vista espiritual. Gracias. Hendrickson dice respecto a este pasaje. Lo que tenemos en Mateo 5, 33 al 37 y Santiago 5, 12, porque Santiago lo que hace es esta misma enseñanza del Señor, él hace mención de ella en su carta. Es la condenación del juramento impertinente, profano, innecesario y con frecuencia hipócrita, usado para impresionar y para sazonar la conversación ordinaria. Contra ese mal, Jesús recomienda la sencilla veracidad de pensamiento, palabra y hecho. Todo lo que ustedes han dicho aquí. Y ese debe ser el sentido. Ahora,
debemos tomar en cuenta, antes de ver ya los párrafos, el contexto histórico en el que fue adoptada esta declaración en la Confesión Bautista de Fe de Londres en 1689. Por un lado estaba, siglo XVII, la negativa de los anabaptistas y cuáqueros a hacer cualquier juramento requerido por las autoridades competentes, precisamente por una mala interpretación del texto de Mateo 5, 33 al 37. Una mala interpretación de este texto llevaba a estos grupos anabaptistas y cuáqueros a no hacer ningún juramento ni cumplir con los requerimientos que las autoridades hacían y todavía hacen hoy en determinados casos de hacer juramentos. Y por otro lado, los llamados votos monásticos papistas, es decir, votos de celibato perpetuo, de pretendida pobreza y de obediencia a las reglas eclesiásticas. Estos dos fenómenos estaban ocurriendo. Es el contexto histórico en el que los autores de la confesión, los bautistas del siglo XVII, quisieron dejar clara su afiliación a las doctrinas reformadas y decir, estamos a tono con lo que se ha declarado en la confesión de Westminster referente a los juramentos y votos lícitos. No estamos dentro del grupo de los anabaptistas ni de los cuáqueros. Nosotros creemos que los juramentos y los votos tienen un lugar, un momento, y que incluso eso nos coloca a nosotros en la posición de que cuando las autoridades nos requieren hacer determinados juramentos, nosotros podemos hacerlo. Y lo otro es apartarse de las prácticas católico-romanas acerca de esos votos de obediencia eclesiástico, votos de celibato perpetuo y de pretendida pobreza. Eso lo atacan ellos específicamente en los párrafos. Veamos entonces el primero de estos párrafos. Dice así: un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o falsedad de lo que jura. Básicamente lo que tenemos aquí es, podemos decir que una definición de lo que son los votos, de lo que son los juramentos lícitos. Hacen mención a que se trata de una parte de la adoración religiosa. ¿Por qué razón? Se requiere fe, se requiere confianza en Dios, se requiere de solemnidad, porque tú estás poniendo a Dios como testigo. Se requiere además de un carácter que te hace ser verídico. Es la persona que jura con verdad, justicia y juicio. Hay solemnidad en esto que se hace. Se pone a Dios como testigo y no solamente se pone a Dios como testigo, que es omnisciente y sabe todas tus intenciones, sino que además la persona que hace eso está dispuesta a ser juzgado conforme a la verdad o falsedad de lo que jura. Y esa es la implicación más seria. Por ejemplo, nosotros vemos pasajes del Antiguo Testamento que de cierta forma nos hablan de esto. Deuteronomio 10:20 dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. El mandamiento, Éxodo 20:7: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a Jehová el que tomare su nombre en vano. Cuando nosotros hacemos un juramento y nosotros estamos poniendo a Dios como testigo y nos estamos poniendo en sus manos para que Él juzgue la veracidad o falsedad de lo que nosotros estamos diciendo, ahí hay un compromiso serio, porque Dios conoce todas las cosas. Él sabe realmente si hay algún tipo de reservas en nosotros y si estamos siendo verídicos. Y como dice el mandamiento, Él no dará por inocente
al que tomare su nombre en vano. En definitiva, cuando se jura y no se cumple con estos requerimientos, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Por eso la corrección que hace el Señor en el Sermón del Monte y el llamamiento que nosotros tenemos, y considero que fue muy bien definido en la Confesión Bautista de Fe de Londres, los juramentos lícitos, es precisamente a tomar en serio el juramento. Ahora bien, por ejemplo, vemos en Levítico 19:12, dice: no jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y en el segundo libro de Crónicas 6, 22 y 23, vemos en este caso al rey Salomón, como en la inauguración del templo, él dice algo que es muy importante, y es cuando vengan las personas a la presencia de Dios y Dios va a juzgar acerca de la veracidad de lo que ellos están sosteniendo. Dice: si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Eso es lo que sucede cuando nosotros estamos jurando y tenemos a Dios como testigo. El segundo párrafo dice así: solo por el nombre de Dios deben jurar los hombres, y al hacerlo han de usarlo con todo temor santo y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente por este nombre glorioso y temible, o simplemente jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe aborrecerse. Sin embargo, como en asuntos de peso y de importancia, para confirmación de la verdad y para poner fin a toda contienda, un juramento está justificado por la palabra de Dios. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito para tales asuntos, este juramento debe hacerse. En primer lugar, aquí los autores de la confesión van a referirse al uso santo del juramento. Debe hacerse solo en el nombre de Dios. Ya lo vimos en Deuteronomio, lo vimos en Éxodo 27, solo por Jehová tu Dios jurarás, y al hacerlo han de usarlo con todo temor santo y reverencia. No puede ser a la ligera, hermano. Tiene que ser con la conciencia de que estamos poniendo al Dios vivo y verdadero como testigo de lo que nosotros estamos diciendo y de la promesa que estamos haciendo. Esa es la confirmación. Por lo tanto, jurar vano temerariamente por este nombre glorioso y temible, o simplemente jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe aborrecerse. Fíjense que es del mismo tenor de lo que el Señor está diciendo en el Sermón del Monte. No jures por otra cosa que no sea Dios, ni por el cielo, ni por Jerusalén, ni por la tierra. Como decimos los cubanos, te juro por mi madre, mucho menos por la madre, imagínense. Sino que tenemos que jurar solo en el nombre de Dios y hacerlo con un temor reverente. Esa es la importancia de esto que estamos viendo y de lo que regularon los autores. Pero los autores también reconocen que hay asuntos de peso por los cuales es necesario hacer el juramento con ese temor reverente hacia Dios, hacerlo en el nombre de Dios. Y eso los lleva a reconocer que, por tanto, como es algo bíblico, ya lo hemos visto en todos estos pasajes que hemos leído, como es algo bíblico, está ahí en la Biblia, nosotros debemos asumir la posición de aceptar cuando una autoridad legítima exija un juramento
lícito y debemos hacerlo. Ricardo mencionó el tema de los matrimonios, incluso cuando se realizan delante de las autoridades civiles. Podemos quizás pensar en los juramentos que se hacen de corte militar. Los que han estado en la vida militar saben que se hacen juramentos. La toma de los presidentes, por ejemplo, se hacen juramentos. Exacto. Exacto. Están en la misma posición que estuvieron los anabaptistas y cuáqueros en aquel entonces. Qué bueno que, en primer lugar, bueno, que la palabra es clara respecto a eso. Y que nosotros también tenemos la ayuda de la confesión para poder entender muchas de estas cosas que quizás otros, por no tener acceso a este material, no tienen esa percepción. Sí. Sección de este tema. Es interesante, ellos cuando tienen que jurar algo, porque los evangélicos generales se hacen ciudadanos americanos, por ejemplo, ellos cambian el término y dicen, prometo, pero eso es un juramento igual. Como tú mismo has citado en otros pasajes de la Biblia, tú puedes decir prometo, pero tú estás bajo juramento, tú estás haciendo un juramento. Al final se trata de un refugio también. En derecho decimos que se trata de, bueno, no recuerdo ahora el término, básicamente es un subterfugio. Al final estamos utilizando el otro término, pero se trata exactamente de lo mismo. También la parte segunda de este párrafo se refiere a su conveniencia, a su uso conveniente. Es decir, ya hemos visto, sí, René, enseguida te doy la palabra, ya hemos visto que en nuestro hablar cotidiano nosotros no debemos estar constantemente haciendo uso de juramentos y usando el nombre de Dios en vano. Pero hay momentos donde sí se requiere hacerlo y por tanto eso también nos coloca a nosotros en la posición de aceptar los juramentos que se hacen ante las autoridades. ¿Sí, René? En la Escritura tenemos un caso de un fenómeno que se hizo delante de los ancianos de Israel, o sea, representando lo que es una profecía. Tenemos cuando los derechos sobre el root, el trading que se hace delante de los ancianos, cuando vos va delante de los ancianos y el pariente más cercano, ellos intercambian un zapato de su simbólico, pero eso era la forma que se hacía en aquella época. Ellos están haciendo un pacto, están haciendo un juramento delante de una corte, diciendo yo te concedo mi derecho a casarte con Ruth, y sabemos que de esa descendencia vino el fruto. Amén. Sí, eso es un ejemplo bíblico también de esto. Ya vimos ejemplos bíblicos de cómo en ocasiones es conveniente hacer el juramento, y yo creo que los ejemplos más vívidos y más importantes están en Dios mismo. Hebreos 6, 13 al 18, vemos ese uso conveniente de los juramentos, incluso por parte de Dios mismo, y del Señor cuando bajo juramento declara en su falso juicio. No vamos a leer los textos por razón del tiempo. Ahora, los párrafos 3 y 4 dicen así: todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada sino lo que sepa que es verdad, porque por juramentos temerarios, falsos y vanos se provoca al Señor, y por razón de ello la tierra se enluta. Hemos hablado ampliamente de cómo se debe jurar solamente en el nombre de Dios. Está el mandamiento, Éxodo 27, vemos los textos de Deuteronomio que también nos hablan de esto. Y aquí el llamado
en este párrafo es a considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne. Y yo pienso que el énfasis de los autores está precisamente en lo que hemos venido hablando. No se trata de hacer juramentos por hacerlos. Debemos, como parte de la adoración a Dios, debemos verlo como un acto verdaderamente solemne y no afirmar en el mismo nada, sino lo que se sepa que es la verdad sin ningún tipo de reserva. Y ahí vamos al centro, al corazón de lo que también el Señor está corrigiendo en el Sermón del Monte. Es volver a la esencia de los mandamientos acerca de los juramentos y votos, a la veracidad, a ser verídico. Por eso dice que es un problema del corazón, del asiento de la personalidad de cada persona, del carácter. Porque por juramentos temerarios, falsos y vanos, se provoca al Señor y por razón de ello la tierra se enluta. Hay aquí un texto, el texto por ejemplo de Números 32 cuando dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrará su palabra y hará conforme a todo lo que salió de su boca. Jeremías 4, 1 y 2 dice: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia. Esa es la esencia del juramento, hermano. En verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Y parece que esta expresión aquí al final del párrafo, cuando dice que por juramentos temerarios, falsos y vanos se provoca al Señor y por razón de ello la tierra se enluta, que estaban pensando en el texto de Jeremías 23:10 que dice: porque la tierra está llena de adúlteros. Fíjense cómo se puede comparar al mentiroso, al que da un falso testimonio o hace una falsa promesa con el adúltero. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. El párrafo 4 dice: un juramento debe hacerse en el sentido claro y común de las palabras, sin equívocos o reservas mentales. La confesión de fe de Westminster es mucho más amplia en este párrafo número 4. Quizás los autores, por una razón quizás de resumir la idea, lo dejaron ahí. El juramento debe hacerse en un sentido claro y común de las palabras. Hermanos, hay una tendencia en nosotros a no llamar las cosas por su nombre y a tener determinadas reservas. Pasa mucho con la mentira. Decimos: no, yo para que no sea una mentira lo voy a decir de esta forma. Y es un proceso que pasa aquí en la mente y al final sale. Y nos encontramos a veces haciendo declaraciones que nosotros sabemos que no son totalmente verídicas, pero de la forma en que lo estamos diciendo parecen que son ciertas. Bueno, aquí se está atacando precisamente eso. Cuando se hace un juramento, que ya vimos que es parte de la adoración a Dios, por la solemnidad que tiene, porque está siendo precisamente Dios testigo de lo que nosotros estamos haciendo, debe hacerse claro y común en el uso normal de las palabras, sin equívocos ni reservas mentales. Se cita, por ejemplo, el texto ese de Jeremías 4:2, y jurares: vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, que es la expresión que usan los autores en el párrafo número 1. Verdad, juicio y justicia. Y el Salmo 24, 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y esto supone que hay muchos que juran con engaño.
Porque ese que jura con engaño no estará en la presencia de Dios, en su santo monte. Estamos llamados ¿a qué? A no jurar con engaño, si realmente acudimos a los juramentos. Por último, el tratamiento que le dan los autores de la confesión, en el párrafo 5 se refiere específicamente a los votos. Y dice así: un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios. Es el primer punto. No se hacen votos a ninguna criatura. Esa era la práctica errada y todavía es hoy de la Iglesia Católica Romana. Un voto donde tú estás contrayendo un compromiso serio, personal con Dios, solamente es a Dios. No se puede hacer a ninguna criatura. Ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y fidelidad. Si haces un voto, estás llamado a cumplirlo. De lo contrario, no lo hagas. Pero a la vez, debemos pensar que en nuestro crecimiento espiritual nosotros es lícito y estamos llamados a contraer determinados compromisos con el Señor. Pero los votos monásticos papistas de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas distan tanto de ser grados de perfección superior que son más bien trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. Es un pronunciamiento claro, específico, referente a las prácticas católico-romanas de hacer voto perpetuo de celibato. Realmente, y lo hemos visto a lo largo de la historia, cómo eso al final más bien es una doctrina de demonio que repercute negativamente en las personas que son sometidas a eso. Pretendida pobreza. No hay ningún lugar en la Biblia donde nosotros podamos ver que Dios se opone a que las personas tengan bienes privados. Más bien el llamado es a ocuparnos diligentemente en nuestro trabajo para poder ayudar a los necesitados. Y obediencia a las reglas eclesiásticas. Hay un principio esencial y es que todo lo que se opone a Dios, a su palabra, nosotros no estamos llamados a cumplirlo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué vemos aquí en este párrafo? Su receptor exclusivo de un voto es Dios. Su cumplimiento cuidadoso, no hacerlo a la ligera, y su desnaturalización. Tenemos que tener mucho cuidado con no desnaturalizar los votos. El Salmo 76:11 nos dice: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Pueden ver ahí esa idea de acercarse a Dios, a prometer, a pagar los votos como parte de la adoración. Fíjense el Salmo como dice: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. El Salmo 61:8 dice: así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Pueden entrar en un compromiso serio con Dios, en su relación personal con Dios, en todo lo que sea lícito, sobre todo en todo lo relacionado con el crecimiento espiritual y tu relación piadosa y devocional para con Dios. Salmo 66:13 y 14. Entraré en tu casa con holocaustos, adoración a Dios. Te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Hermanos, en momentos difíciles, en circunstancias adversas, en tu relación personal con Dios puedes hacer votos, entrar en un compromiso con Dios.
No es buscar la forma de torcer el brazo de Dios, porque sabemos que eso no se puede hacer. Impera siempre la voluntad de Dios, pero Dios se place que tú vengas a Él en humillación, reconociendo su grandeza y que entres en un compromiso con Él. Miren Eclesiastés 5, 4 y 5 como dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Volvemos aquí a retomar el sentido de lo que el Señor también estaba diciendo ahí en el Sermón del Monte. Y es al final el ser verídico. Si vas a entrar en ese compromiso con Dios, cumple con ese compromiso. Porque de lo contrario vas a ser tenido como un insensato y Dios no se complace en eso. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Pero a la vez, si has crecido espiritualmente, si quieres incluso crecer más en tu compromiso, en tu relación personal con Dios, puedes hacer votos lícitos. Primero a los Corintios 6, 18 con el capítulo 7, 2 y 9. Y esto nos habla acerca de los votos monásticos, que no estamos llamados a hacer, que nos oponemos totalmente a eso. El celibato perpetuo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y el verso 2 del capítulo 7 dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Ven por qué ese voto específico de celibato perpetuo no se puede hacer? La palabra te enseña perfectamente que eso no es bueno. Y el verso 9 dice: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y vemos a una iglesia, como la Iglesia Católica Romana, practicando algo que es totalmente contrario a lo que la palabra dice. Hermanos, cuando se separaron de la palabra, ahí mismo pecaron. Cuando están estableciendo tradiciones de hombres por encima de la palabra, ahí mismo están pecando, están equivocados, están en el mal camino. Por eso la causa formal de la Reforma Protestante fue solamente la Escritura, sola Escritura. Y es la regla que nosotros seguimos. Primera Timoteo 4, 1 y 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, fíjense cómo la palabra nos ilumina y nos muestra claramente estos errores que están cometiendo estos grupos. Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y consumir alimentos que están bendecidos por Dios. Efesios 4:28 en ese mismo sentido: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ese voto de pobreza tampoco es bíblico. Tampoco es bíblico, como le dijo Pablo a los tesalonicenses: el que no trabaje, que no coma. Estamos llamados por las Escrituras, si bien vamos a depender enteramente de Dios, de su sustento, a hacer la parte que nos corresponde a nosotros para tener lo necesario, no solo para nosotros, sino para ayudar al que verdaderamente lo necesita. Y 1 Corintios 7:23 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, somos esclavos de Cristo. Fuimos comprados por el precio de su sangre. Éramos esclavos del pecado, de Satanás, ahora somos esclavos de Cristo. Le pertenecemos a Él. No nos hagamos esclavos de hombre alguno, porque eso es lo que se logra cuando tú entras en este tipo de votos que son totalmente ilícitos. Bueno, a modo de conclusión,
y más bien como algo aplicativo para nosotros. Sí, Ricardo. De verdad, el mayor juramento que nosotros hacemos, y probablemente el único, exceptuando a la ciudadanía americana, es el pacto matrimonial. Amén. El pacto matrimonial es un juramento y debemos verlo con toda la seriedad que ello conlleva. Los jóvenes que están buscando casarse, los casados que estamos aquí, independientemente en el lugar donde nos hayamos casado, en una notaría, en una iglesia, donde sea, estamos jurando delante de Dios estar con esa persona en las buenas y en las malas hasta que uno de los dos se vaya de este mundo. Mira lo que dice Malaquías 2 con respecto al pacto matrimonial. Mira cómo Dios lo ve. Dice, y esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diré, ¿por qué? ¿Por qué Dios no se agrada de nuestras cosas? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No, tomar a la ligera el juramento matrimonial. No, creo que debemos divorciarnos porque ya no nos amamos. No, mi hermano. El amor hay que incentivarlo, porque yo juré amarte hasta que me muera. Y los jóvenes, mirar bien a la muchacha que ellos se van a casar, porque esa es la que va a amar toda la vida, a la que va a jurar amarla toda la vida. Yo creo que eso... Y es interesante porque muchas veces nosotros nos referimos al matrimonio como votos matrimoniales. Votos matrimoniales. Y de cierta forma también es un compromiso para con Dios. Nosotros estamos haciendo una promesa con Dios como testigo a la persona con la que nos estamos casando, de que vamos a estar con ella, con esa persona, todo el tiempo, en las buenas y en las malas. Pero a la vez nosotros estamos entrando en un compromiso con Dios. La institución del matrimonio es tan importante para Dios que a la vez nosotros estamos entrando en un compromiso para con Dios. Bien, a modo de aplicación, que reine la verdad en nuestros corazones al punto de que en nuestras relaciones diarias y nuestro hablar cotidiano, nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que seamos verídicos, sin necesidad de acompañar nuestras declaraciones con falsos y vanos juramentos para pretender ser creídos por los hombres. Les hago una pregunta. ¿Para que crean en ti necesitas estar jurando constantemente? ¿Eso es una práctica en ti? Pues si es así, eso está mal. Hay ahí un problema de carácter que debe ser atendido diligentemente. Sin embargo, en casos que lo ameritan, podemos y debemos hacer juramentos y votos lícitos, sabiendo que debemos hacerlos como parte de nuestra adoración a Dios, con todo temor reverente y solemnidad, con verdad, justicia y juicio, reconociendo que el Dios vivo y verdadero juzgará nuestro compromiso. Hermanos, hasta aquí la clase. Ya son las 11 en punto. No sé si quieren hacer alguna pregunta, al menos una o dos preguntas si quisieran hacer. Bien. Vamos a orar. Yo le voy a pedir a mi hermano José Manuel que nos despida en oración.